En este video estaremos considerando las respuestas del estudio de la revista La Atalaya del 12 al 18 de agosto de 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean una vez más bienvenidos. Quiero darles las gracias por su apoyo, por sus buenos deseos, por sus comentarios. Es muy grato y muy animador poder leerles y muchas gracias. Tenemos un tema muy interesante, es el tema artículo de estudio 23, titulado El gran honor de ser invitados de Jehová. Vamos a estar hablando de la tienda de Jehová. Veremos cómo en la Biblia se menciona la tienda de Jehová y quién puede habitar en ella, quién puede ser huésped en su tienda. ¿Y por qué dice tienda? ¿Por qué no dice casa? Esto tiene un significado. Ezequiel 37:27, mi tienda estará con ellos, yo seré su Dios. Por supuesto, estas palabras fueron dirigidas, según el contexto, al Israel literal, al pueblo de Israel en tiempos bíblicos, y tiene un cumplimiento en tiempos modernos, y lo seguirá teniendo a plenitud en el futuro. Este estudio nos ayudará a valorar más el privilegio de ser huéspedes de Jehová y nos permitirá comprender mejor cómo nos cuida dentro de su tienda simbólica. Quiero entonces darles esta introducción y a la vez invitarlos a suscribirse, a dejar su like, y eso lo vamos a agradecer muchísimo a ustedes. Párrafos 1 y 2. ¿Qué oportunidad nos ofrece Jehová? Bueno, la oportunidad que dice el Salmo 15:1. Ser huésped, estar de huéspedes en su tienda, en su santa montaña. Imagínese, hay personas que escalan montañas como un deporte, no en todos los países, y hay quienes les gusta hacerlo por recreación, como una meta, como un reto personal, pero esta montaña, la montaña de Jehová, pocos logran escalarla, pocos logran llegar a la cima para residir y estar en ella. Según leemos en el Salmo 15:1, podemos ser huéspedes de Jehová. Esto quiere decir ser sus amigos, sus siervos, sus hijos también, por supuesto. Jehová quiere que seamos sus invitados. Párrafo 3. ¿Quién fue el primer invitado de Jehová y cómo se sentían el uno con el otro? Según leemos, el primer invitado que tuvo en su tienda simbólica fue su hijo primogénito, Jesucristo. La Biblia indica que la mayor alegría de Jehová era su hijo y que su primer invitado, Jesucristo, siempre se sentía feliz delante de él, interactuando, trabajando juntos, el hijo aprendiendo del padre como un obrero maestro. Antes de ser maestro, Jesús fue alumno de la escuela de Jehová. 4. ¿A quién fue invitando Jehová a su tienda? Tiempo después Jehová creó a los ángeles y también los invitó a su tienda simbólica. Ellos se sentían muy felices al lado de Jehová. Luego creó a los seres humanos y los invitó a su tienda a algunos de ellos. Entre los siervos fieles que tuvieron este honor estuvieron Enoc, que casi no lo mencionamos en los artículos de estudio, pero la Biblia sí lo menciona, Noé, Abraham y Job. La Biblia dice que aquellos grandes hombres de fe eran personas que tenían una comunicación directa con el Creador, probablemente por medio de seres angelicales, pero había una comunicación directa. Ellos sí recibían revelaciones divinas, ellos sí recibían mensajes de arriba, literalmente. 5. Ahora vamos a leer el texto de Ezequiel 37, 26 y 27. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos.
Los estableceré, haré que sean muchos, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tienda estará con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, esta profecía nos enseña que Dios tiene muchas ganas de que sus siervos fieles disfruten de su amistad. Si vemos el contexto de las escrituras hebreas, estas fueron dirigidas en gran parte al pueblo o a la nación de Israel. Tuvieron un cumplimiento en tiempos pasados, pero esto también tendrá un cumplimiento en tiempo futuro. Jehová prometió hacer con ellos un pacto de paz. Estas palabras se cumplirán cuando se reúnan a todas las ovejas del Padre, tanto el rebaño pequeño como al rebaño grande, es decir, la gran muchedumbre, y al resto de los ungidos. No se trata de que si nosotros creemos que fulanito y sultanito son ungidos, nosotros podemos creer cualquier cosa, pero recuerde, es Jehová el que elige y es el plan de Dios. Así que estar todos unidos como un solo rebaño dentro de su tienda simbólica. Estemos donde estemos, Jehová nos cuida. ¿Por qué dice aquí estemos donde estemos? Vamos a ver por qué. Párrafo 6. ¿Cuándo entramos en la tienda de Jehová y dónde se encuentra esa tienda? Bueno, quizás alguien piensa cuando vamos al salón del reino, o si visitamos Betel, ahí está la tienda de Dios. Error. Él no habita en un edificio físico. Punto número 1. Nosotros entramos en la tienda simbólica de Dios cuando le dedicamos nuestra vida, cuando lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Como dijo en una ocasión la organización en el libro El reino de Dios ya está gobernando, si uno cree que automáticamente entra en una relación con Dios solo por ir a las reuniones y salir a repartir revistas y tratados, pues dice que no, esos son actos tangibles que cualquiera puede hacer, pero entrar en una relación personal con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo también, eso pocos lo logran. En otras palabras, tener religión, hasta las personas del mundo se consideran cristianas, se consideran muy religiosas, pero no tienen esa comunión, esa relación personal con el Padre. Lo mismo podría pasarnos a nosotros. Nos jactamos que estamos en la religión verdadera, pero nada más hacemos obras tangibles y no tenemos esa relación personal con nuestro Padre. Otro comentario. No está en un solo lugar, está en cualquier lugar donde hay siervos obedientes de Jehová. Así lo han podido comprobar todos los que han viajado a otros lugares, en el extranjero, quizás al asistir a una asamblea especial y han conocido a otras personas que están en la tienda de Dios. Entonces, en tiempos bíblicos usaban tiendas que eran como tiendas de campaña, que podían desarmar y volverlas a armar donde hiciera falta. El equivalente a eso hoy sería una casa. Entonces Apocalipsis 21:3 dice, la tienda de Dios, la casa de Dios, estará con la humanidad. Bueno, eso no se ha cumplido hoy, eso se cumplirá en el futuro, en el nuevo mundo. Pero en este contexto, el mismo ejemplo de viajar a otro lugar y conocer a otros hermanos también es cierto. ¿Cómo así? Si usted viaja a otro lugar, y a lo mejor los hermanos no son muy amorosos, ni muy bondadosos, ni muy amables, entonces la razón es porque ellos no han entrado en la tienda de Dios. Esa es la razón. No se han vestido de la nueva personalidad. Por eso, al igual que con el paraíso espiritual, el hecho de que alguien esté en el salón del reino no significa que ya entró en un estado de relación personal con Dios. No significa que ya entró en el paraíso espiritual. Por supuesto, alguien podría decir, sí, pero el paraíso espiritual es otro concepto. Sí lo es, pero está muy relacionado y es muy parecido. Es un estado en el que la persona tiene una relación personal con Dios. Y al tener esta relación personal, eso se refleja. Hay un cambio en la persona y eso explicaría por qué algunos, aunque ya se bautizaron,
siguen teniendo la misma personalidad carnal de antes, de siempre, y no cambian. Pero ese ya es otro tema. 7. ¿Por qué podemos decir que los siervos de Jehová que murieron fieles siguen siendo huéspedes en su tienda? Porque nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, Él lo dijo, en Lucas 20, 37 y 38. La Biblia muestra que ellos están vivos en la memoria de Jehová. De hecho, Jesús dijo, para Él todos ellos están vivos, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos son resucitados, hasta Moisés lo reveló en el relato de la zarza, cuando llamó a Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nosotros estamos en esta dimensión en el que estamos en el año 2024. Dios no habita en esta dimensión. Y si usted lee el libro de Apocalipsis se va a dar cuenta que el apóstol Juan viajó, por así decirlo, al tiempo en el que todas esas profecías ya habían sido cumplidas. Imagínese, pero él estaba en esta dimensión, pero él vio como en una ventana cómo todo ya había sido cumplido. Eso era en otra dimensión, en otro tiempo. Quizás algunos no van a entender esto que dije, quizás sí, espero haberme explicado, pero el punto es, Dios es un Dios, el Creador, el Altísimo, un Dios de vivos, no de muertos. Para Él todos ellos están vivos en su memoria, en su tienda. Para Él el concepto del tiempo, como nosotros lo conocemos o lo sentimos, no aplica. Número 8. Bueno, hay una imagen acá. Podemos decir que los siervos de Jehová que han muerto siguen estando en su tienda, en su memoria. Y eso es algo que nosotros apreciamos. Quizás nos pone tristes ver las fotografías. Aquí la hermana usa un álbum de fotos. Hoy muchos ya no usan álbum de fotos, lo que usan es dispositivos electrónicos o fotografías en la computadora, por ejemplo, pero el punto es, pudiéramos sentirnos tristes de ver esas fotos, quizás hasta lloramos, pero recordamos que ellos están en la memoria de Jehová. Y eso es algo que nos da paz, en cierto modo, calma nuestro dolor. Beneficios y responsabilidades. Entonces, ahí está la tienda de Dios, podría decir alguien, qué bonito, todos entramos automáticamente cuando nos bautizamos, y qué bonito es estar allí. ¿Será que realmente es nada más de decir me bautizo y ya estoy en la tienda de Dios y qué fácil? Vamos a ver el 8. ¿Qué beneficios recibimos al estar en la tienda de Jehová? Podemos pensar en una tienda o en una casa física. Nos protege contra el mal tiempo, el frío exterior, nos da descanso y seguridad, pues la tienda de Jehová, en un sentido mayor, nos protege contra daños espirituales que nosotros no vemos, pero sí existen. Recuerde, el mundo físico llegó a existir del mundo espiritual, no al revés. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Y cuando Él dijo, sí, cuando Él dijo que llegue a haber tierra, que llegue a haber agua, que llegue a haber luz, seres vivientes, se produjo inmediatamente, se manifestó físicamente. Cuando nos mantenemos cerca de Jehová, el adversario no puede hacernos ningún daño que no tenga remedio. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir daños o dolores. Recuerde al apóstol Pablo. A él lo golpearon los romanos, los mismos fariseos querían eliminarlo. Dice la Biblia que hasta una serpiente lo mordió y seguro que le dolió. Era venenosa y le dolió. De la Biblia que Pablo también fue traicionado y abandonado por los mismos hermanos de la congregación, no todos, pero algunos. Entonces, uno podría decir, ¿y por qué Dios no lo protegió? Por supuesto que lo protegió, pero eso no lo salvó de sufrir ciertos dolores en este sistema hasta que cumplió la misión, el propósito que Dios tenía para él. Y así es con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito distinto para cada una y uno de nuestros hermanos.
Algunos hermanos se van antes. No todos vamos a irnos en el mismo tiempo de este sistema. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un propósito distinto. La cosa es irnos fieles delante de Dios. Y nuevamente, no importa si alguien tiene la esperanza celestial, normalmente tenemos ese estereotipo, ese pensamiento fijo en la mente, ya no lo cambiamos. Si nos enteramos que alguien está comiendo del pan y del vino, automáticamente afirmamos, es un ungido. Y más si es de un país nórdico, europeo o de Estados Unidos. Pero, hermanos, recuerden, incluso los que toman de los emblemas tienen la misma regla. No es una regla, es un principio bíblico. Aguantar hasta el final fieles. Así que si alguien cree que porque toma de los emblemas no va a sufrir ningún daño y puede vivir una vida inmoral, una doble vida de pecado oculto, pero que igual se va a ir al cielo, esa persona está más engañada, ¿sí?, que otras personas. Entonces, es el mismo principio de fidelidad, de integridad que Dios demanda de todos sus siervos. No importa si son otras ovejas o rebaño pequeño, es el mismo principio. Y como nosotros no podemos ver lo que cada persona hace en su vida privada, esa decisión la toma Jehová, no nosotros. Nosotros podríamos equivocarnos y decir, Él 100% sí es de los ungidos. Pero Jehová, que sí lo ve todo, podría decirnos, como le dijo al profeta, que no, porque nosotros vemos nada más la apariencia exterior. Pero Jehová ve el corazón. Todo esto sale por este tema que estamos viendo, de los daños que podríamos sufrir en este sistema y que no significa que por estar en la congregación estamos blindados contra toda clase de daño y dolor. Es parte del proceso. 9. ¿Cómo deben comportarse los huéspedes de Jehová? Pensemos en este ejemplo. Imagine que usted invita a alguien a su casa. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no se sacude los zapatos? A lo mejor ha notado que hay personas, hay lugares donde les piden quitarse los zapatos y les dan algo provisional para entrar a la casa. Bueno, imagine que esta persona no lo quiere hacer. Imagine que esta persona entra directamente a la habitación, a la recámara del anfitrión para ver cómo vive, cómo es su cama, cómo es su dormitorio, cómo es su ropa, su guardarropa. Va directamente a la cocina, abre el refrigerador, a ver qué cosas tiene y empieza a señalar cosas que no le gustan o cosas que le parecen absurdas. ¿Cómo se sentiría usted teniendo un invitado así en su casa? Sin duda mal. Bueno, en cierto modo, Jehová es nuestro Padre, nuestro Dios y por supuesto nuestro amigo, pero esto quiere decir que no podemos igualarnos, no podemos pensar que estar en la tienda de Dios es como estar en la casa de un vecino cualquiera. Incluso si vamos a la casa de alguien que conocemos, por norma general, por buenos modales, por cultura general, procuramos mantener un respeto, un decoro a la otra persona y a su casa, por supuesto. Si eso hacemos con otra persona, ¿con cuánta más razón deberíamos hacerlo con nuestro Creador? Recuerde, por favor, el salón del reino no es la casa de Dios. El salón del reino es precisamente eso, un salón de reuniones, donde aprendemos del reino. Pero no es que Jehová habite allí. Algunos hermanos tienen esa idea, pero en ninguna parte de la Biblia va a encontrar que eso es así. El salón es nada más un edificio. Hoy está, mañana puede venderse y otra persona lo va a tener. No es que entonces ahí va a seguir Dios. No. Recuerde, la Biblia da a entender que es en nuestro corazón. Sí, es en nuestro corazón, no solo en nuestra mente y en nuestro cerebro, es en nuestro ser más profundo que habita la fe, habita el Espíritu Santo, que habita esa fe, esa convicción en nuestro Creador. Entonces,
si tenemos eso presente, nunca vamos a olvidarnos de quién es Él. Tendremos temor de Jehová, evitaremos cualquier conducta que pudiera ofenderlo y andaremos con modestia junto a nuestro Dios. Quizás pensamos que esto es muy obvio, pero en realidad, note esto, hermano, porque esto es muy importante. Y esto que estamos mencionando se le comenta a los hermanos que van a escuelas teocráticas de la organización. Y uno a veces podría preguntarse, ¿de qué hablan en esas escuelas? Precisamente de esto. Se les da a entender que por el hecho de ser precursores, por el hecho de ser misioneros, por el hecho de ser ancianos, ministeriales, viajantes, etcétera, etcétera, tener todos esos altos privilegios o privilegios no significa que son personas espirituales, que son personas maduras, que son personas que temen al Dios verdadero. Y eso explica por qué alguien puede tener privilegios y acabar cometiendo pecados impensables. Imagínese cometer adulterio con la hermana o el hermano de la congregación. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Si era precursor, si era anciano, si tenía tal privilegio. Y la respuesta es, sí tenía el privilegio, pero no tenía temor de Dios. Por eso el temor de Dios es muy importante. A lo mejor alguien no tiene privilegios, pero tiene temor de Dios, lo tiene todo. Pero si tiene el privilegio, pero no tiene temor de Dios, entonces no tiene nada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no es qué tan real es para nosotros el superintendente de circuito, es qué tan como José, el de la Biblia, vamos a decir, ¿cómo podría yo cometer este gran pecado delante de Jehová? Pero él no estaba en el salón del reino, él no estaba en el tabernáculo, él no estaba en el templo, él estaba en Egipto. Sí, pero Jehová vivía en él, Jehová estaba pendiente de él, y para él Jehová era real. Igualmente para los jóvenes hebreos, no estaban en Israel, estaban en Babilonia, pero Jehová, su fe en él, vivía en ellos. Para ellos, él era real. Ese principio, que pensamos que es historias de la Biblia para niños, es el mismo para nosotros. Así que hermanos, recuerde, no hace falta que pongamos nuestra mejor cara de ángel, cara de santo, al estar en la reunión o en la asamblea, sino es como realmente somos cuando nadie nos está viendo. ¿Realmente vemos a Jehová que está pendiente de nosotros, que nos está viendo? Deténgase un momento en el ahora y piense, Jehová lo está viendo a usted en este momento. Jesucristo lo está viendo a usted. Los ángeles lo están viendo a usted. ¿Cómo se siente de detenerse por un momento y pensar en eso? Ellos lo están viendo a usted. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Qué cosa usted está pensando? Todo lo que usted le ha tocado vivir. ¿Cómo usted se ha mantenido fiel? Y en el caso de alguien que no se ha mantenido fiel, ellos están también y lo están viendo. ¿Hasta dónde llega? Entonces, esto, hermanos, es parte de lo que implica ser buenos huéspedes de la tienda o en la tienda de Jehová. No es nada más de decir, soy testigo de Jehová y ya. ¿Y qué? Implica algo más, no delante de las demás personas, sino delante de Dios. Este concepto es muy espiritual, no todos lo ven de esa manera, pero es lo que el párrafo nos está transmitiendo. El temor de Jehová. Ahora, trató a todos por igual en el desierto. Aquí vemos la importancia de la tilde. No es trato a todos por igual en el desierto, sino note, está en la O, trató a todos por igual en el desierto. 10 y 11. ¿Qué ejemplo tenemos de que Jehová trata con imparcialidad a todos sus siervos? Bueno, después de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Jehová nombró sacerdotes para que sirvieran en el tabernáculo. También les encargó a los levitas que realizaran otras tareas relacionadas con aquella tienda sagrada, pero Jehová cuidaba a todos por igual. Como dice el
párrafo es un punto interesante. Todos podían recibir y recibían, de hecho, las instrucciones que Dios les daba. Vamos ahora al 12. Tenemos aquí Éxodo 40:38 que nos dice: Y es que en todas las etapas de su viaje, toda la casa de Israel veía que la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día y que por la noche había un fuego sobre él. Bueno, ¿cómo trató Jehová con imparcialidad a los israelitas en el desierto? Y podemos ver que todos tenían la misma oportunidad de ser siervos de él, de ser hijos y amigos de él. Daba igual el nombramiento que tuvieran o lo cerca que estuvieran del tabernáculo. Recuerde, no estamos hablando de 100 personas, de 200 personas, eran millones de personas. Así lo dice la Biblia, millones. No 1 millón, no 500,000, eran millones. Jehová, por ejemplo, se encargó de que toda la nación pudiera ver la columna de nube. Puede imaginarse, era una inmensa, colosal columna. Esto era de noche. Y de día, perdone, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y todos la podían ver, todos. Y aquí hace mención de otros detalles. Cuando empezaba esta a moverse, todos, desde los primeros hasta los últimos, podían verla y recoger sus pertenencias. Esto vemos aquí entonces la imparcialidad, porque podrían pensar, no, es que solo la podían ver y se fueron los que estaban cerca de ella, el sumo sacerdote, sus hijos y sus familias, pero los que estábamos hasta atrás, hasta de último, como somos millones, no miramos nada y cuando vimos ya se habían ido y nos quedamos abandonados en el desierto. Eso no pasó porque todos podían estar al tanto. Nada más tenían que estar despiertos y atentos. Y ahí está el punto. Vivir muy cerca del tabernáculo. Note, este punto es importante. O vivir, tener privilegios especiales, no significaba ser un mejor amigo de Dios. Vamos a ver cómo podría interpretarse esto en nuestro tiempo. Y ahí está el punto, entonces tenemos aquí la imagen. ¿Cuántos millones? Y todavía esto se queda corto. Esta fotografía se queda corta. Eran millones y millones. Entiendas. Pero desde los últimos, estaban en los bordes y al borde desierto donde ya no había ninguno de ellos, el último, hasta los primeros que estaban ahí, el tabernáculo, ¿sí? Podían escuchar, podían ver la columna de fuego y recibir la guía necesaria. Jehová demuestra su imparcialidad en la actualidad. ¿De qué manera demuestra Jehová imparcialidad en la actualidad? Bueno, hermanos, esto es muy importante porque podríamos pensar, ¿verdad?, que los hermanos que vienen de Estados Unidos, los hermanos que sirven en Betel, los hermanos que sirven en la sucursal de cada país o los hermanos que viven allá en Warwick, en la sede mundial, son los hermanos más espirituales que hay en el planeta, más amorosos, etcétera, etcétera, y los que más cerca de Jehová están. Y que si el fin viene el año entrante, es un ejemplo, no vayan a decir que yo dije que eso iba a pasar, Jehová viene primero por ellos y de último por los que están en los rincones por todo el planeta. Pues gracias a Jehová que la cosa no funciona así. En primer lugar, Juan 3:16 establece que Dios envió a su Hijo unigénito, amado, nuestro Señor Jesucristo, como un rescate para todo el mundo, no solo por los que están en Estados Unidos, allá en la sede mundial en Warwick, o por solo los del comité de sucursal de cada país. No,
o solo por los precursores especiales, o solo por los misioneros, o solo por los de Betel, o solo por el de Circuito y su esposa. No, el texto es claro. Jehová no categoriza por privilegios a las personas hoy, aunque nosotros sí lo hacemos. Eso no está bien. Cuando ahí dice todo el mundo, se refiere a todo aquel que esté dispuesto a aceptar el rescate. Otro comentario, Dios escucha las oraciones de sus siervos, estén donde estén. No nos pide, escuche esto, Él no nos dice que debemos viajar allá a Betel, de nuestro país, o que debemos viajar a la sede mundial en Warwick, para que nuestras oraciones sean escuchadas, o que nos tenemos que conectar virtualmente a distancia por Zoom o por Google Meet con nuestros hermanos en la sede mundial. No, tampoco nos dice tienen que ir a las escuelas teocráticas para aprender del Dios verdadero y de sus mandamientos. Tampoco nos pide eso. Dios da a todos sus siervos, desde los que están en la sede mundial en Estados Unidos hasta los que están en el último rincón del planeta, alimento espiritual, dirección y protección. Recuerde, Biblia no es un libro de gringos, no es un libro de chinos, es un libro, sí, originalmente hebreo, viene del pueblo de Israel. Ese es un pequeño detalle muy importante, no fue dirigido en su inicio a todo el mundo y hoy se ha traducido a nuestro idioma. Por eso Pablo dijo que a ellos se les había encomendado las sagradas declaraciones del Dios verdadero. A ellos, los israelitas, y por eso es que este libro originalmente se escribió en hebreo, el idioma de los israelitas, luego en griego y también una parte en arameo. Pero ese ya es otro tema. Entonces recuerde, requisito para salvarse no es ir a la sede mundial, tampoco es ser de Estados Unidos, como alguien podría pensar. Eso se habló en el broadcasting de este mes también. Para que Dios escuche sus oraciones, tampoco le pide que vaya a Betel, que vaya a la sucursal o que vaya a la sede mundial. Y para leer la Biblia tampoco le pide que aprenda otro idioma, porque está en su idioma. Ahí está la imparcialidad, viéndolo desde esta perspectiva. Ahora, que los hermanos locales tengan cierta preferencia por hermanos de cierta nacionalidad o de cierto país, eso es normal. Eso siempre ha sido así y no está bien. Lo pasó incluso en tiempos de Jesucristo. Esperaban a un hombre prominente, de una familia prominente y pudiente, y cuando lo vieron, despectivamente lo llamaron, pero si es el hijo del carpintero, ¿cómo va a ser él el Mesías? Y debemos tener cuidado porque hoy algunos hermanos piensan que los 144,000 tienen que ser nada más de Estados Unidos, o de un país nórdico o europeo, y una persona con rasgos nórdicos, blanco, de ojos azules, rubio. Hermanos, ese pensamiento es completamente antibíblico y hasta racista. Si usted lee bien la Biblia, donde describe a los 144,000, se va a llevar una gran sorpresa. Que por cierto, ese es otro tema. Vamos ahora al 14. ¿Cuál es otra de las formas en las que Jehová demuestra que es un anfitrión imparcial? Él ha permitido que la Biblia sobreviva. Se han vertido muchas almas, muchas vidas, para que la Biblia que nosotros tenemos hoy esté en nuestras manos. Ha sobrevivido a los ataques porque en un comienzo habían más libros, pero la Iglesia Católica, como siempre, Concilio de Nicea, tomaron decisiones y dijeron que no, que nada más eran 73. Pero de ahí vino otro grupito y dijo no, nada más son 66. Pero aunque seguro que hay más, que se escribió mucho más, lo que tenemos nos permite partir de una base. Hay un creador, hay un reino, está su Hijo amado, Jesucristo, hay un rescate y la esperanza de un nuevo mundo. Y algo muy importante, los mandamientos de Dios. Así que, a pesar de que se escribieron en hebreo, en arameo y en griego, hoy se han traducido a los idiomas, la mayoría de idiomas a nivel mundial.
15. Mencione una prueba más de la imparcialidad de Jehová. Recuerde, la aprobación de Jehová no depende de nuestra formación académica, nacionalidad, conocimiento de idiomas bíblicos. Jehová no le ofrece su sabiduría únicamente a la gente que tiene muchos estudios académicos o seglares. Él se la ofrece, la invitación se la hace a todo el mundo, sin importar la educación que tenga. Muchos son los llamados, pero pocos aceptan ese llamado. La invitación está hecha a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere aceptar la invitación. Quizás pensamos, y atención con esto, pensamos que alguien por ser de escasos recursos, por ser una persona que no recibió una formación académica, va a ser una persona receptiva al mensaje del reino. No necesariamente. Hay personas en esta condición que ya mencioné, que no tienen la condición de corazón, que no tienen conciencia de la necesidad espiritual. Y lo contrario también es cierto. Hay personas con muchos estudios, pudientes económicamente, pero tienen hambre y sed espiritual de Dios, su palabra, de la Biblia, y están buscando esto. Por eso cuando alguien escucha el mensaje del reino, sea pobre, sea rico, culto o iletrado, esa persona reconoce la voz del pastor excelente y sabe que ahí es, y se acerca sin tanto rodeo, sin tanta palabrería. La persona reconoce la voz de Jehová, la voz de nuestro Señor Jesucristo a través del mensaje de la predicación, y sabe que ahí es. Por eso hemos leído historias de las biografías de hermanos que ellos dicen, en ese momento supe que aquí era. En ese momento algo le hizo clic e inmediatamente sabía que ahí era. En el caso de otros, pues ha llevado más tiempo, pero es solamente un punto. Ahí está entonces la imparcialidad de Jehová. Cultos o incultos, la invitación está hecha a todo el mundo. Y aquí vemos la imagen. La Biblia está traducida a miles de idiomas, lo que demuestra la imparcialidad de Jehová. Ahí está, hermanos. Aquí se pone el ejemplo de una hermana que vemos en la fotografía. Y hay otros. Ella puede leer, hay otros que no leen, lo único que hacen es escuchar. Y hay otros que ni escuchan. Lo único que saben es que habrá un paraíso, una resurrección, un nuevo mundo. Hay un Dios, se llama Jehová, su Hijo se llama Jesucristo, pagaron un rescate por nosotros, y eso es todo. Eso es todo, con eso a ellos les sobra y les basta. Pero vemos a un hermano que a lo mejor está profundizando, ya estamos hablando de otros temas, que las raíces de las palabras, profundiza en el perspicacia, que profundiza en otras publicaciones, que analiza las raíces de las palabras, los morfemas, los sufemas, los prefijos, los sufijos, y hasta está aprendiendo palabras en hebreo, en griego, etcétera, etcétera, y tiene diccionarios bíblicos y concordancias, etcétera, etcétera, para verificar si realmente la promesa del nuevo mundo está en las escrituras. Note qué contradictorio. Pero el punto, hermanos, es que personas cultas o personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de adquirir la educación, vamos a decirlo así entre comillas, la educación, porque en realidad es programación del sistema en el que vivimos, la oportunidad está disponible para todos. La oportunidad de leer las escrituras en el idioma del corazón y de escuchar, si no puede leer, puede escuchar ese mensaje. Sigamos siendo huéspedes de Jehová. 16. ¿A quiénes acepta Jehová en su tienda? Y tenemos un texto muy conocido de Hechos 10, 34 y 35. Note, dice el apóstol Pedro en estas palabras, Pedro dijo, ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta
a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Note, esto derrumba el paradigma que algunos tenían, que para estar con Dios había que ser nada más de un pueblo. Pero ¿qué dice Pedro acá? Bueno, que se dio cuenta que en ese momento las cosas estaban cambiando, y ahora los gentiles estaban entrando a la congregación recién formada, y que si ellos tenían la debida actitud, temían a Dios, pues Él los iba a aceptar, sin importar su nación. Y lo mismo es hoy. Si un hermano piensa, no, es que solo es para los gringos, o solo es para los de Estados Unidos, o solo es para chinos o europeos, o para un grupito nada más, esos son los favoritos de Dios, falso. Repito, quizás para algunos hermanos así es la cosa. Quizás ellos dicen que van a estudiar la Biblia y van a entrar al salón solo si viene un hombre extranjero a darles estudio de la Biblia, entonces sí van a entrar a la congregación. Pues entonces están mal, porque ya no son seguidores de Jesucristo, sino son seguidores de hombres, y el día que ese extranjero ya no esté, la persona se va a venir abajo. Abajo, ¿por qué? Porque sus motivos no eran los que dice Hechos 10, 34 y 35. Sus motivos no eran temer al Dios verdadero y hacer lo que estaba bien, sino más bien complacer a un extranjero, hacer lo que le iba a decir ese extranjero. Así que hermanos, es un punto muy profundo, quizás ustedes lo han percibido, lo han notado, este tipo de preferencias que algunos tienen, pero a la luz de las Escrituras, delante del Padre, ese tipo de preferencias o de favoritismo no cuenta. Favoritismo o preferencias es lo que significa ser parcial. Literalmente, Dios no es parcial, dice el texto. Parcial quiere decir que ser hacedor de rostros, que escoge rostros. Entonces, si es blanquito, me cae bien, pero si no es tan blanquito, ya no me cae bien. Dios no es así, dice el texto. Pero repito, para muchas personas es normal ser así. Entonces, Dios no es parcial, personas generalmente sí somos parciales. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Veremos algunos requisitos que debemos cumplir para seguir siendo huéspedes de Jehová. Vamos ahora al repaso. ¿Cómo sabemos que Jehová tiene muchas ganas de ser nuestro amigo? Nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Dios. La profecía de Ezequiel 37, 26 y 27 nos enseña que Él tiene muchas ganas de que sus siervos fieles disfruten de su amistad. Recuerde, esta profecía fue dirigida principalmente al pueblo, a la nación de Israel, y se cumplió en su momento, pero también tendrá un cumplimiento mayor en el futuro. Jehová prometió que haría con sus siervos un pacto de paz. Estas palabras se cumplirían cuando pues sean reunidos todos, el rebaño pequeño, el rebaño grande, las ovejas de otro redil, y todos estarán en unidad, un solo rebaño, un solo pastor. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y enseñó, en un estado de adoración al Padre dentro de una tienda simbólica. Esto se está cumpliendo en cierto modo hoy, pero no se ha terminado de cumplir. Sería absurdo decir ya se cumplió. ¿Cómo espera Jehová que se comporten las personas que ha invitado a su tienda? Bueno, es verdad, Él nos está invitando, pero Él espera que estemos a la altura, que respetemos a nuestro anfitrión. Queremos saber qué es lo que Él espera de nosotros para seguir en su tienda. Lo amamos tanto que nos esforzamos al máximo por agradarle en todo. Recuerde, podemos pecar cometiendo el error de agradar a hombres. Por eso Pablo dijo en Gálatas 1:10, yo viviera para agradar a hombres, entonces ya no sería siervo de Dios. Eso dijo él, está en la Biblia, Gálatas 1:10. Y eso a veces hacemos nosotros. Nos preocupamos tanto, ¿qué piensan de mí los ancianos? ¿Qué piensa de mí el superintendente? Y ahora ya no piensan de mí como antes. ¿Qué tengo que hacer para que no pierda la atención de ellos? Hermanos, eso es, no estoy diciendo que no los respetamos. Sí respetamos a nuestros hermanos, pero lo primordial es
¿Qué piensa Jehová de nosotros? De nada nos va a servir si los ancianos, si el superintendente y su esposa tienen un buen concepto de nosotros, si Jehová no lo tiene de nosotros. Note. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, él habló de quienes buscaban nada más la aprobación de los hombres, pero perdían la aprobación de Dios. Es muy profundo, quizá debamos meditar en ello. Es cierto que Jehová es nuestro amigo, pero es nuestro Dios y Padre, y merece un profundo respeto. Nunca deberíamos olvidarnos de quién es Él y que Él nos está viendo, no como un policía, pero así como cuando alguien está viendo un video de algo que va a pasar, quizás un encuentro deportivo, quizás una película, uno está viendo qué es lo que va a pasar. Jehová está viendo qué es lo que vamos a hacer, cuál será nuestro siguiente paso. El temor de Jehová nos va a ayudar a evitar cualquier conducta que pudiera ofenderlo. Aunque tengamos privilegios, el temor de Jehová es importante. ¿Qué beneficios obtenemos gracias a la imparcialidad de Jehová? Bueno, esto es muy profundo. La salvación del alma, la vida eterna, no es solo para personas de un solo país, como vimos en este estudio. Él no es un Dios de un grupito específicamente. Él envió a su Hijo como rescate para todo el mundo. Esto implica a todos los que estén dispuestos a aceptar el rescate. Dios escucha nuestras oraciones, no nos pide que vayamos a un lugar específico para que Él escuche nuestras oraciones. Y Dios da a todos alimento espiritual, su palabra, la Biblia, dirección y protección. Así que este fue el estudio de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos enviar un cordial saludo y agradecimiento a nuestros siguientes hermanos: Ana Mar Perla, Roberto Quintana, Mercedes Cruz, Ulises Mayo Ramírez, muchas gracias, Carlos Zúñiga Piccolo, apreciamos mucho, José Alfaro, Cedit Maldonado, María Esther Guzmán, Judite Pires, Orlando Rojas, Rosa Lira, Elizabeth Latorre, Ronald Abarca, Homero, Cástulo y amor por las mascotas. Sabemos que Jehová también creó a los animales con un propósito. Por eso Él espera también que respetemos a la creación de Él también. Un punto muy importante. Continuamos con los saludos a nuestros siguientes hermanos: Maritza Peregrino, Gregorio Mendoza, José Toro, Irma Maldonado, Juárez 4738, Marisol Pérez, Margarita Cáceres, de Chihuahua nos saludan también Leandro González, Anastasia Mercado López, Lenovo, un profesor, un doctor nos escribe, gracias por su comentario, y es verídico. Saludamos también a Marina Medina, Julia Escalante, Esther Nava, Araceli Camacho, Adriana Machay, Luisa Rosales, Carlos XM, Consuelo Ramírez, Karen Ramírez, Emilia Duarte. Esperamos que hayan disfrutado de su asamblea regional. Nos deja aquí un comentario. Saludamos a María Delgado, Marina Medina, así también a Ana María Alonso, María Villa, también de San Diego, familia García, hermana Tomasa Virgen. Saludamos también a María Fernández, Manuel Santiago, hermana Flor, Inés, hermana Inés, Amalia Arce, Eunice Nicolás, Rosalba Gaitán, Yolanda Peña, Norma Najarro, Cristina Anacona, Edilia Marván, así también saludamos a Yolanda Domínguez, Osbelia Chávez, Guadalupe Tejeda,
Nela Moscoso y hermana Lupita